hope you enjoyed your visit to the Statue of Liberty National Monument and Ellis Island. As you have had an opportunity to learn today, Hoy, en la tercera entrega de las guías de Nueva York, cómo visitar la Estatua de la Libertad y subir a la Corona. Pero vamos desde el principio. Vamos a visitar la Liberty Island y vamos a subir a la Corona de la Estatua de la Libertad. A la vuelta visitaremos la isla de Ellis. La única compañía de ferries que te lleva a hacer este recorrido, el bajar en las islas, es la Statue Cruises, compañía oficial. Así que sacamos sus boletos a través de su página web. En la página encontrarás la opción de visitar solo las islas, de subir al pedestal o de subir a la Corona. ¿Corona? ¡Allá vamos! En la página eliges desde dónde partes, Liberty State Park en New Jersey o Battery Park en Manhattan, desde donde lo tomamos nosotros. Y recuerda, no hay ascensor, así que hace falta un poco de buen estado físico. El precio es de $21.50 para adultos. Con los pases turísticos New York Pass o Sightseeing Pass tienes incluida la visita a la isla, no la subida. La subida a la Corona suele agotarse con mucha anticipación, ya que el acceso se hace en grupos reducidos y las plazas son limitadas, así que no te demores en reservar si es que quieres hacer este recorrido. Luego que obtuvimos la confirmación de la reserva y llegado el día, fuimos a taquilla a retirar los tickets. Aunque reservamos para la mañana, no pudimos evitar las colas. Consejo, ve con antelación de la hora indicada en el billete. Ahora sí, ya arriba del ferry, disfruta de las vistas de Manhattan. Les recordamos que si solo quieren hacer el recorrido por agua hasta la Isla de la Libertad y ver la estatua sin bajarse, ahí sí tienen varias opciones. Otras compañías, como el Water Taxi, que si no viste el video de nuestro anterior viaje te lo dejamos acá, e incluso de manera gratuita puedes tomarte el ferry a Staten Island y obtener una fantástica vista de la estatua. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de Nueva York y del mundo. La estatua fue regalo de los franceses a los norteamericanos en 1886 y está ubicada junto a la desembocadura del río Hudson. Una vez pasados los controles de seguridad, puedes ya acceder al pedestal, desde el que obtienes unas muy bonitas vistas de Manhattan. En 1924 fue declarada Monumento Nacional de los Estados Unidos y en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue diseñada por el escultor Frédéric Bartholdi y la estructura interna por Alexander Gustave Eiffel. Si bien el gobierno francés regaló la estatua, los norteamericanos debían hacerse cargo de construir el pedestal en donde iría apoyada. Un consejo: que la ansiedad no te gane, como sí nos pasó a nosotros, y quieras subir a la Corona antes de ver el museo. Recorre ahora con nosotros la subida y verás luego que hubieses aprovechado más la visita con la información acerca de la construcción que obtienes en el mismo. Pero como de los errores se aprende, le dejamos acá este tip para realizar un mejor recorrido. Toma aire, descansa, porque empieza la subida. ¿Vienes? El ascensor solo te lleva a la parte superior del pedestal. Desde los pies de la estatua hasta su corona tienes 393 escalones, es un área bastante cerrada. Por seguridad, los grupos permitidos por vez son reducidos, unas 15 personas, y no te dejan subir con objetos salvo la cámara. El resto quedan los lockers de la entrada. El costo de los lockers es de $2 por 2 horas. Descansa cada tanto y maravíllate con esa estructura interna. No paras de pensar, estoy dentro de la Estatua de la Libertad. Luego de un último tramo más estrecho, llegas a la Corona. ¿Si me la imaginaba más grande? Sí. ¿Más espectacular? También. Por las ventanas de la Corona ves Manhattan, el río Hudson, lo esperable.
Quizás lo que más me gustó fue ver otras partes de la estructura desde allí, como un poco de la antorcha. Y sin lugar a dudas, la subida dentro de esa estructura fue lo más impactante. Ahora comenzamos el descenso. Como toda bajada, siempre parece más corta. Y ahora sí vamos al museo, que debíamos haber visto antes. La estatua de 93 metros de alto era de color marrón rojizo, ya que su material es el bronce. Este material, en contacto con el agua y con el paso del tiempo, ha creado una capa de óxido color verde, el color que estamos habituados a verla. Lo hacían en yeso. Sí. Después del yeso hacían el molde en madera. Y después con la madera, con calor y golpeándolo, hacían el bronce y quedaba así. Yo me tiré la mano. Lejos de aburrir, está muy interesante de ver. No dejen de visitarlo. Recordamos acá que los inmigrantes, cuando llegaban, era lo primero que veían de Nueva York. Ahora sí, ya partimos en el ferry hacia la isla de Ellis, no sin antes volver a obtener las mejores vistas de la estatua y habiendo conocido un poco más de su historia. Pensando en aquellos inmigrantes que la observaban mientras iban acercándose a América en busca de una nueva vida y dejando atrás tantas cosas, nos vamos acercando nosotros a Ellis Island. ¿Qué encontramos en Ellis Island? En la isla de Ellis encontramos el edificio que funcionó como aduana de la ciudad. Entre 1892 y 1954 se estima que 12 millones de pasajeros que llegaban a Estados Unidos fueron inspeccionados allí, tanto legal como médicamente. Hoy en día tenemos el Museo de la Inmigración, inaugurado en 1990. ¿Que si vale la pena? Yo opino que no te lo puedes perder. Fue un punto sumamente interesante en la visita de hoy. Quizás porque la inmigración es un tema que los americanos hemos vivido de algún modo. Más cerca o más lejos tenemos abuelos o bisabuelos venidos de otras tierras. Y porque es algo que en el mundo de hoy seguimos viviendo a diario. Gente en busca de un mejor bienestar económico. Quizás por todo esto, este recorrido movilizó sentimientos y me pareció muy recomendable. Ya nos espera la cola nuevamente para abordar el ferry, ahora sí de retorno a Battery Park. Un resumen del recorrido. ¿Vale la pena la visita? Sí, lo vale. ¿Es imprescindible? Creo que no. La vez anterior solo lo vimos desde el agua y fue suficiente. Pero un pulgar arriba al Museo de la Inmigración. Me sorprendió gratamente. Hasta acá el video de hoy. Esperamos les haya gustado. Si es así, suscríbete para seguir viendo estas guías y dale like. Gracias por estar ahí.